Volúmenes de revolución. Aquí nos están planteando este ejercicio, básicamente es solo la gráfica, y nos dice que los segmentos de O a C revolucionan a partir del segmento AC. Entre otras palabras, giran. Aquí tenemos la imagen que nos genera, y básicamente esta figura que tenemos aquí levantadita, si nosotros viéramos esto, sería básicamente esta misma, vista desde esta forma. Regular recta x igual a 4, que es esta misma. Nuestra parte izquierda del eje de revolución es este, y la parte derecha sería este. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Como es por el método de los discos, básicamente nuestro rectángulo típico va perpendicular al eje de giro. ¿Y cuál es el eje de giro? Pues nuestro segmento AC, por consiguiente, va de esta forma. Aquí tenemos la fórmula, ya miramos de dónde lo deducimos. Delta B es igual a pi, abrimos paréntesis, es el radio que tenemos de aquí a aquí, o sea, la distancia que hay de nuestro eje de giro hasta el eje X, básicamente, por delta Y. Ese radio, pues, elevado al cuadrado. Entonces, al integrar delta B tenemos que es volumen igual a pi. ¿Desde dónde está definido? Integral definida como van los rectángulos típicos horizontalmente en el eje Y, o sea, estamos tomando tajaditas del eje Y. Básicamente iría definido desde 0 hasta 8, definido desde 0 hasta 8. Abrimos paréntesis, ahora aquí colocamos 4 menos x elevado al cuadrado, la fórmula nos dice que ese radio elevado al cuadrado, entonces nos preocupamos por lo que está dentro del paréntesis. Entre otras palabras, ¿cuánto es la distancia que tenemos de aquí, hasta nuestro eje de giro? Desde otras palabras, el eje x a nuestro eje de giro es de 0 a 4, por consiguiente es 4. 4 menos la distancia que hay de aquí hasta donde empieza nuestro rectángulo típico. Entre otras palabras, es una incógnita o es x. Entonces 4 menos x elevado al cuadrado por delta y. ¿Y por qué delta y? Porque nuestros rectángulos típicos están horizontalmente y estamos tomando, o sea, qué tan pequeñito, infinitamente pequeño, es eso del eje y que estamos tomando. Sería delta y. Aquí igual, quedaría lo mismo. Tenemos de que el volumen, abrimos la integral desde 0 hasta 8 definida, ya lo definimos aquí, abrimos paréntesis, 4 menos, ahora ese x, nosotros tenemos ya una función que está aquí, ya al cuadrado igual a x a la 3, entonces x, ¿cuánto vale? O sea, este x. Por consiguiente, tenemos que despejarla. Este que está elevado a la 3 pasa al otro lado a dividir y quedaría y elevado a la 2 tercios es igual a x. Entonces, despejamos ese x y nos quedaría este valor que es menos y elevado a la 2 tercios. Todo eso elevado al cuadrado por su correspondiente delta y. De esta forma, si nosotros vemos, todo nos quedó y y. Básicamente esta sería nuestra integral que tendríamos que desarrollar por el método de los discos. Volumen es igual, integral definida desde 0 hasta 8. Aquí tenemos que es 4 menos, ya sabemos que es 4 menos esto de aquí a aquí, que es y elevado a la 2 tercios, elevado al cuadrado, puesto que es el radio elevado al cuadrado, haciéndolo a la fórmula general, por su correspondiente delta y. Aquí falta el delta y, pero aquí iría. Aquí, ¿cómo hacemos para minimizar esto? Pues aplicamos el binomio al cuadrado, que es de la fórmula, forma a menos b al cuadrado, vean, a menos b al cuadrado. Por consiguiente, esto es lo mismo que tener a, que en este caso es 4, elevado al cuadrado, menos 2 veces 4 multiplicado por b, que es y elevado a la 2 tercios, más b, que en este caso es y a la 2 tercios, elevado al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Volumen es igual a pi, integral definida desde 0 hasta 8, abrimos paréntesis, a al cuadrado, en este caso es 4 al cuadrado, sería, bueno, dejámoslo 4 al cuadrado, menos 2 veces a por b, o sea, 2 veces a, que es 4 por b, por y a la 2 tercios, más b al cuadrado, en este caso y a la 2 tercios elevado al cuadrado por su correspondiente delta y. Ahora, al solucionar aquí, tenemos de que el volumen es igual a pi, integral definida de 0 hasta 8, eso es lo mismo que venimos definiendo desde arriba. Abrimos paréntesis, 4 al cuadrado, pues sería 4 por 4, en este caso 16, menos 2 por 4, daría 8, y a la 2 tercios, más y a la 2 tercios elevado a la 2, básicamente nos daría 2 por 2, 4, daría y a la 4 tercios por delta y. Estamos solucionando esto. Ahora, regla de la suma. Tenemos aquí 3
digámoslo así, valores, vamos a integrarlos independientemente, quedaría el volumen es igual a pi, integral definida desde 0 hasta 8, por 16, que nos multiplica este delta y, con 16 delta y, menos, que es el menos de aquí, menos, que es este menos de aquí, integral definida de 0 hasta 8, 8 por y a la 2 tercios por su correspondiente delta y, más integral definida desde 0 hasta 8 por y elevado a la 4 tercios, integral definida de 0 hasta 8 de y a la 4 tercios por su correspondiente delta y. Básicamente eso es como si multiplicara y lo dejara, digamos, en términos independientes. Ahora, volumen es igual a pi, integral definida de 16 de y, pues me quedaría integral de 16 de y, nos quedaría 16y definida desde 0 hasta 8, menos este 8 que tenemos aquí lo sacamos afuera de la integral, por integral definida desde 0 hasta 8, e integral de y a la 2 tercios por delta y más integral definida de 0 hasta 8 de y a la 4 tercios por delta y. Entre otras palabras, solo he integrado hasta el momento la primera. Aquí lo que hice fue sacar el 8 fuera de la integral, quedaría menos 8. Y aquí básicamente quedó igual. O sea, no integrado, sino solamente la primera parte. Continuando, aplicamos esta propiedad. Y nos quedaría volumen es igual a pi, abrimos paréntesis, 16y definido desde 0 hasta 8, esto ya lo tenemos desde arriba, lo que estoy haciendo es bajando normal, aquí como ven, esta parte de aquí, es lo mismo que tenemos aquí, simplemente lo estoy bajando, menos 8, integral definida de 0 hasta 8, de y a la 2 tercios, ahí sí estoy integrando, entonces quedaría menos 8, integral definida de este x, entraría a ser y, entonces y a la a, que en este caso es a lo que está elevado, que es 2 tercios, más 1 sobre a, que en este caso es 2 tercios, más 1, propiedad de la integración, definido desde 0 hasta 8, más, abrimos paréntesis, aquí tenemos y, que entraría a ser esta x, elevado a la 4 tercios, que es a, mírenlo, elevado a la 4 tercios, que es a más 1, nos lo dice aquí la propiedad, sobre a, que en este caso es pues lo que está elevado, que en este caso es 4 tercios, más 1, definido desde 0 hasta 8. Ahora aquí en esta parte ya tenemos todo definido, ahora nos preocupamos por solucionar. Nosotros tenemos que restar la parte de arriba por la parte de abajo cuando está definido. Entre otras palabras, volumen es igual a pi, abrimos para corchete y paréntesis, 16 que multiplica este y, este 8 entra aquí por esta y, véalo, menos este 0 entra por esta y, pero como 16 por 0 me da 0, entonces menos 0, o sea, lo de arriba menos lo de abajo. Entonces 16 por 8 menos 0, menos este 8 lo seguimos dejando, y a la 2 tercios más 1, aquí tenemos que hacer suma de fraccionarios, nos quedaría 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, haría 5, y 3 por 1, 3, entre otras palabras 5 tercios. Entonces nos quedó y elevado a la 5 tercios, véalo, y elevado a la 5 tercios sobre esto de abajo, pues daría 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, daría 5, 3 por 1, 3, 5 tercios. Aquí 5 tercios, pero cambiándolo, como queda de denominador, pasándolo al numerador, invertiría, y ese 5 tercios nos quedaría convertidos en 3 quintos. Entonces nos queda menos 8, corchete, 3 quintos, que fue 5 tercios aquí el denominador, que multiplica y elevado aquí a la 5 tercios, definido desde 8 hasta 0, más, aquí hacemos lo mismo, 4 tercios más 1, nos daría 4 por 1, 4, más 3 por 1, 3, daría 7, y 3 por 1, 3, 7 tercios, o sea, y elevado a la 7 tercios sobre 7 tercios. Quedaría lo mismo aquí, 4 por 1, 4, más 3 por 1, 3, daría 7, sobre 3 por 1, 3. 4 elevado a la 7 tercios sobre 7 tercios. Pero ese 7 tercios que está aquí en el denominador, dividiéndolo, pasamos aquí a multiplicar, cambiaría y ese 7 tercios nos quedaría aquí en 3 séptimos. Ese 3 séptimos, este mismo que tenemos aquí,
3 séptimos por y elevado a la 7 tercios definido desde 0 hasta 8. Ahora, 16 por 8 nos da 128 menos 0, pues nos quedaría el mismo 128 menos 8. Nosotros al reemplazar esto, este 8 en esta y, quedaría 8 elevado a la 5 tercios, que multiplica 3 quintos, que multiplica 8. Al hacer eso en la calculadora nos daría 768 quintos. Y aquí lo mismo, porque si reemplazamos esta y por este 0 que tenemos aquí, pues 0 elevado a la 5 tercios nos da 0, multiplicado por 3 quintos nos da 0, y multiplicado por 8 pues nos da 0. Entonces, 768 quintos menos 0 pues nos da 768 quintos, más, aquí reemplazamos esta y por el 8, 8 elevado a la 7 tercios, y ese valor multiplicado por 3 séptimos nos da 387, 384 sobre 7, y al reemplazar esta y por 0, 0 elevado a la 7 tercios, pues nos da 0, multiplicado por 3 séptimos, pues nos da 0. Por consiguiente, 384 séptimos que nos dio al reemplazar este 8 por esta y, menos 0 que nos da al reemplazar esta y por este 0, entonces ese valor menos ese 0, pues nos da este valor, que es 384 séptimos. Ahora, el volumen es igual a pi. Al resolver todo esto, resta y suma de fraccionarios nos da como resultado 24 sobre 35. El volumen es igual 24 sobre 35, que multiplica pi, pi pasa aquí atrás, quedaría 1024 sobre 35 pi. Básicamente lo único es tener en cuenta aquí las propiedades de las integrales, que es esta. Si nosotros vemos aquí, vamos a tomar como ejemplo aquí la primera, que en este caso x a la a, pues lo reemplazamos por y a la a, por su correspondiente delta x, que en este caso es delta y, porque no estamos trabajando en x sino en y, quedaría y a la a por su correspondiente delta y, y elevado a la a por su correspondiente delta y. Entonces es igual a ese y elevado a la a, que es la a, que en este caso es 2 tercios. Entonces y elevado a la a, que en este caso es 2 tercios, más 1 sobre a, que en este caso es lo que está elevado y, que es 2 tercios, más 1, pues más 1 porque nos lo dice la propiedad, todo eso multiplicado, definido desde 0 hasta 8, y afuera multiplicado por menos 8, Básicamente esta propiedad, aquí también lo estamos aplicando lo mismo, y a la a por delta y a la a es 4 tercios por delta y, definido desde 0 hasta 8, entonces y, que es esta y, elevado a la a, que es 4 tercios, más 1, pues más 1 sobre a, que es a lo que está elevado, 4 tercios, más 1 definido desde 0 hasta 8. Básicamente esta propiedad, como ven ahí, es lo único a tener en cuenta. Binomio al cuadrado, que es sencillo. Y solamente aquí, pues, ¿cómo deducimos esto? Que ya sabemos que es definido desde 0 hasta 8. 4 menos este fragmento de x, 4 menos x, al reemplazar esa x, o a despejarla, digámoslo así, esa x nos queda que y es igual a la 2 tercios, vean. Se hace el radio que tenemos de aquí a aquí, que es la distancia desde el eje de giro hasta aquí, donde va nuestra función, como vemos. Esto mismo que tenemos aquí, visto de esta forma, es esto mismo, si lo vemos así. La distancia que hay de aquí hasta aquí, 4, que es todo, radio completo, menos este radio, que está definido por la función que tenemos aquí, que es lo mismo incógnita x, y al despejarla, nos da y igual a la 2 tercios. Básicamente así es por el método de los discos. Ahora vamos a deducir lo mismo por el método de las capas cilíndricas. En las capas cilíndricas hay que tener algo en cuenta. En las capas cilíndricas, o el método de la corteza, que es el mismo, este dibujito que tenemos aquí es este mismo, pero hay una notable diferencia. La diferencia es que en el método de los discos, el rectángulo típico es perpendicular al eje de giro. Entre otras palabras, el rectángulo típico está así y el eje de giro está así, que es desde A hasta C. En este caso, cambia un poquito,
puesto de que nuestro eje de giro es paralelo a nuestro rectángulo típico. Ahí tenemos que está paralelo, se van paralelos los dos, o sea, así. Entonces, ¿cómo definimos esto? La fórmula nos dice que delta B es igual a 2pi por x por f de x por delta x. Entre estas otras palabras, delta B es igual a 2pi. ¿Y cuánto vale x? X es la distancia que hay desde nuestro rectángulo típico a nuestro eje de giro. Como ven, la distancia que hay de aquí hasta aquí sería 4 menos x. Todo, que es 4, menos este pedacito, que sería x. Entonces, nuestro rectángulo típico está ubicado a nuestro eje de giro, toda la totalidad que es de 0 hasta 4, 4 menos x, encontraremos esa distancia. Si lo moviéramos un poquito para aquí, sería 4 menos x, no cambiaría. Entonces, por consiguiente, la fórmula nos dice que delta b es igual a 2pi, abrimos paréntesis, Sx, que es la distancia de nuestro rectángulo típico, nuestro eje de giro, que en este caso es 4 menos x, por su correspondiente diferencial fx, que es la distancia desde arriba menos la distancia de abajo. Si ustedes se ven cómo está definida la altura o cuál es esta distancia de arriba, si lo moviéramos más a la derecha, aquí iría nuestro rectángulo típico, pues sería aquí, y si iría al lado izquierdo, pues sería aquí. Esa altura, si lo vemos nosotros, si moviéramos el rectángulo típico, está definida por esta función. Por consiguiente, por el cambio de y. Por eso lo pusimos por y, porque cambia de acuerdo, cambia los intervalos de y. Entre más a la derecha, pues más y, digámoslo así. Entre más a la izquierda, menos y. O sea que está definido por y, que es esta misma función, y ya les explico por qué. Entonces la parte de arriba está definida por la función o la altura y, menos la parte de abajo. Pero si nos detallamos, la parte de abajo de nuestro rectángulo típico está sobre el eje x. Por consiguiente es 0. No tiene altura, está sobre su base. Entonces, no tiene número como tal, es 0, porque está en el eje x, pero sí tiene solo la altura. Entonces, esto menos esto, pues nos da esto. Por consiguiente, nos fijamos solo en la parte de arriba, que es y por su correspondiente delta x. Si se detallan, estamos trabajando y estamos trabajando delta x. Esta y hay que pasarla en términos de x. ¿Cuánto vale y? Y al cuadrado es igual a x a la 3. Por consiguiente, este 2 que tenemos aquí, lo pasamos al otro lado de la igualdad de dividir, quedaría y solita es igual a x elevado a la 3 medios. Entonces, si reemplazamos aquí esta y, nos quedaría todo igual, delta b igual a 2pi, abrimos paréntesis, 4 menos x, que nos multiplica x elevado a la 3 medios, que es el despeje de esta y, por su correspondiente delta x. Como vemos, x a la 3 medios por delta x nos quedó todo en términos de x. Ahora, el volumen es igual a 2pi, integral definida, ¿de dónde hasta dónde estamos integrando esto? Como vemos, estamos tomando particiones de x, por consiguiente, está definida desde aquí hasta aquí, o sea, desde 0 hasta 4, donde van nuestros límites, que es nuestro eje y nuestra recta x igual a 4. Por consiguiente, desde 0 hasta 4. Esas particiones están definidas desde 0 hasta 4. Entonces, 2pi, integral definida desde 0 hasta 4, abrimos paréntesis, nos queda lo mismo, 4 menos x, que es x como tal, que nos multiplica f de x, que en este caso es x a la 3 medios, por delta x. Si nosotros integramos esto, nos daría volumen igual a 1024 sobre 35pi, que sería el mismo resultado que obtuvimos aquí por el método de las capas, por el método de los discos, perdón. Entonces hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de discos, sabemos que es perpendicular al eje de giro y en la fórmula obtenemos un pi. Cuando es el método de las capas cilíndricas o la corteza, en la fórmula tenemos un 2pi. ¿Cuál es lo recomendable? Simplemente plantear la integral como aquí y como aquí en los discos y en las capas cilíndricas y mirar cuál es más fácil y solucionarla por ese método. En este caso, si hubiera planteado las dos, evidentemente lo hubiera solucionado por el método de los discos, puesto que es un poco más sencilla.